Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Económico. En los últimos años, Venezuela ha sido el experimento estadounidense en América Latina de una guerra que los expertos han dado en llamar de cuarta generación. Pero, ¿qué es una guerra de cuarta generación? Pues aquella en la que se han utilizado instrumentos políticos, económicos, psicológicos y mediáticos para atacar por todos los frentes el proceso revolucionario de esa nación. La diversidad de los recursos naturales venezolanos, especialmente el petróleo, ponen al país en el centro de atención del imperio, de las grandes transnacionales y la derecha, que no se conforman con esas riquezas ahora pertenezcan al pueblo. De la guerra económica contra Venezuela estaremos hablando en los próximos 25 minutos por aquí, Mundo Económico. Pero antes, revisemos las informaciones más importantes de los últimos días. China fortalecerá este año la regulación de activos de propiedad estatal en el extranjero en un esfuerzo por asegurar su valor. Asimismo, le dará a las entidades mayor independencia en el mercado, aseguró Xiao Zhiqing, presidente del organismo regulador de las empresas estatales del país. Diputados de la Asamblea Popular Nacional China consideran que las empresas deben fortalecer la innovación para aprovechar la era digital. Nos encontramos ante dos oportunidades estratégicas, el sueño chino de un rejuvenecimiento nacional y una oleada de nuevas tecnologías, también denominada la Cuarta Revolución Industrial. Si fuésemos capaces de aprovechar estas dos extraordinarias oportunidades y completar más rápidamente nuestra transición a una industria manufacturera digital e inteligente, probablemente China pasaría de ser una gran potencia a una superpotencia manufacturera. En la ciudad panameña de Colón se extendió hoy la huelga que protagonizan sus habitantes. Reclaman al gobierno la atención de sus necesidades. El desempleo, el problema de la infraestructura educativa, el problema de la falta de carreteras, el problema del abandono del campo, todos esos problemas nos tienen aquí para exigirle al gobierno una mesa de negociación de forma que con un método de democracia distinto al tradicional, que es el método de democracia participativo, nuestro pueblo le diga al gobierno lo que nosotros queremos y se traduce ello en políticas públicas obligatorias para la tranquilidad de este pueblo. Tras 9 días de huelga ininterrumpida, hoy regresa a la normalidad del sistema aduanero de Haití, luego de un acuerdo entre el gobierno y esa instancia, anunció el portavoz gubernamental Michelson Nelson, informa Prensa Latina. Según el funcionario, el gobierno asumió el compromiso de atender las demandas de los oficiales de aduana que exigían la publicación de su estatus especial en el diario oficial del país y un ajuste salarial más apropiado con sus funciones. Últimos días, Ortelio Martín. Muchos han sido los intentos por afectar a toda costa la economía de Venezuela. Los sabotajes al precio del petróleo, las medidas destinadas a evitar el avance de las transformaciones propuestas por el gobierno de Chávez e impedir que Venezuela accediera a las inversiones directas han sido acciones que han marcado la pauta desde inicios de este siglo. Pero, ¿qué países, organismos y sectores han estado orquestando esta guerra? ¿Cuáles son las jugarretas que han utilizado? A estas y otras interrogantes damos respuesta en Contexto. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha prolongado la guerra económica contra Venezuela. La orden ejecutiva de agosto de 2017, firmada por el magnate inmobiliario, fue la continuidad de la emitida por Barack Obama en 2015. Dicha resolución declaró a Venezuela desde entonces una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, pretexto imperial que utiliza al Departamento del Tesoro para ampliar sanciones contra la economía y el sistema financiero del país latinoamericano. La acción de hoy está enfocada en restringir el acceso del régimen a los mercados de deuda y equidad en Estados Unidos. Cuestión que dejó muy clara el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en su más reciente gira por América Latina. Hemos discutido el tema de Venezuela muy extensivamente y hemos hablado de los pasos que se pueden tomar, sancionar a todos los implicados y las ventas de esas personas en los Estados Unidos. Los productos refinados del petróleo es otra de las cosas que podemos y estamos haciendo.
Pero en el circo contra Venezuela no solo participa Estados Unidos. La Unión Europea también aprobó sanciones tras la visita a España del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, que incluyen a más de 30 altos funcionarios venezolanos, incluidos el presidente Nicolás Maduro. Dentro de la lista restrictiva está que ciudadanos y empresas europeas prohíban aportar asistencia técnica o servicios, así como la financiación o ayuda financiera. Hemos sido muy firmes y habrá también respuestas, Estado miembro por Estado miembro. Iremos dando respuestas dignas. El presidente Nicolás Maduro evaluará qué respuesta dar en cada caso en las distintas dimensiones, no solo la diplomática, política, sino también la económica y otras dimensiones que estamos evaluando en este momento. La agenda de acoso contra Venezuela no cesa. Algunos grupos derechistas de países plagados a los intereses de Washington intentan aislar a Venezuela. Repudia la grosera e insolente declaración del autodenominado Grupo de Lima, resquicio fracasado, ilegal e inmoral de Luis Almagro contra la soberanía de Venezuela. A manera de sopa de letras inconexas y descontextualizadas de la realidad venezolana, este grupo pretende rebasar los límites de la soberanía de Venezuela y del principio de autodeterminación de los pueblos, vulnerando así gravemente el derecho internacional público. Nuevamente, estos gobiernos alientan la violencia, el odio, la intolerancia y la muerte entre los venezolanos. La estrategia contra Venezuela es la también llamada guerra no convencional, afirma el presidente Nicolás Maduro en entrevista especial a una televisora chilena. En torno a la construcción de un modelo económico, que ha sufrido un golpe certero, doble golpe, pudiéramos decir. El golpe de la guerra criminal, del bloqueo, de la persecución financiera estadounidense, que no empezó con el gobierno de Trump. Ya con el gobierno de Obama nos estaban persiguiendo todas las posibilidades de financiamiento externo, todas las posibilidades de acceso a financiamiento para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico. Ahora es expreso, ahora es público, ahora nos cierran las cuentas a nivel internacional donde estamos. No tenemos posibilidad de colocar bonos para dinero fresco, no tenemos posibilidad de refinanciamiento de los compromisos de deuda externa que tiene el país, ¿no? Todo eso ya no solamente es público, sino que ha afectado efectivamente la posibilidad de acceso al financiamiento para el desarrollo. Una guerra sin precedentes que el gobierno ha tenido que sortear para evitar una implosión desde dentro. Si tú te vas a algún mercado o alguna calle, algún bulevar, el fenómeno del bachaqueo, de la economía criminal se ha instalado. Es uno de los grandes retos que tenemos, la regularización de la economía productiva, la regularización de las cadenas de producción, de distribución, de comercialización y controlar la perturbación grave, pero muy grave perturbación que tienen los sistemas de precios. En el modelo de guerra económica que nos han instalado en el país, ni a Salvador Allende le instalaron un sistema de sabotaje económico, de perturbación de los niveles que nos han instalado a nosotros. Afortunadamente hay una revolución que protege el empleo, que protege el ingreso, que protege la familia, que son como la compensación necesaria para poder afrontar esa situación tan grave que tú describes. La guerra contra Venezuela es un tipo de guerra que constantemente está en desarrollo. La hostilidad de Washington que caracterizó la reciente gira del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, por la región, desempolvó la vieja doctrina Monroe, aquella de América para los americanos. El analista del Centro de Política Internacional, Juan Ángel Cordero Martínez, con el análisis. La gira de Tillerson, en esencia, tiene la intención de retomar la vieja idea, la vieja doctrina Monroe en toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Creo que la intencionalidad está manifiesta. Estados Unidos y su política exterior hacia la región estará marcada por la doctrina Monroe. O sea, todos los instrumentos y todas las relaciones del gigante del norte estarán marcadas por ese relacionamiento donde las prioridades estarán en función de las necesidades de la política interna norteamericana. Ese mensaje lo ha hecho llevar a todo el continente, aunque la prioridad de esa visita, en segundo orden, era Venezuela. O sea, lograr los consensos necesarios en los principales países de la región de
de poner el banquillo de los acusados a Venezuela de cara a la cumbre de las Américas de Perú. Creo que esa intencionalidad no la logró a pesar de todos los esfuerzos norteamericanos, porque también tuvo una respuesta venezolana, una gira del canciller venezolano también por importantes países de la región, donde también se establecieron consensos y el compromiso de defensa de Venezuela por parte de un grupo importante de países latinoamericanos. Creo que la disputa está abierta. Otra vez Estados Unidos muestra su cara de su política de garrote hacia la región. Más adelante regresamos con el analista Juan Ángel Cordero Martínez. Ahora tenemos tiempo para una pausa en Mundo Económico. La guerra económica contra Venezuela es nuestro tema de hoy. No se vaya, ya regresamos. Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Mayor presencia de los géneros periodísticos. Un mayor espacio para la agenda pública nacional. Posicionamiento informativo multimedial. La opinión, el análisis y el debate compartido con especialistas nacionales e internacionales. Trabajamos para construir una plataforma informativa moderna, sostenida en un periodismo comprometido y revolucionario. Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Año 1. De vuelta a Mundo Económico con el tema de hoy, la guerra económica contra Venezuela. Ahora revisemos cómo cerró este miércoles la cotización del petróleo en el mercado internacional. Los precios del petróleo mostraron hoy una tendencia recuperativa, apoyados por fuertes datos de China mediante la posibilidad de mejores importaciones en el futuro inmediato. El crudo Brent, de referencia en el Mar del Norte, terminó en $64,9, mientras la cesta de la OPEP cerró en 62,15 y el barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, cerró en Nueva York en 61,01. En cuanto a la cotización de las divisas, el euro con respecto al dólar se mantuvo igual que la semana pasada, precisamente en 1,23. También la libra esterlina se mantuvo en 1,39. El dólar con respecto al yen japonés bajó 37 centavos para ubicarse en 106,2 y el billete verde con respecto al yuan chino bajó hoy 14 centavos y se ubicó en 6,31 dólares. Nuestro personaje de hoy tiene muchas interrogantes con él mismo y aún así presenta sus credenciales. Constantemente escucho esta pregunta sobre mi identidad. ¿Y para qué sirve esta representante? ¿Cuál es su poder real? Como si fuera poco, escucho ¿a quién sirven sus gestiones? Qué ingrata es esta humanidad. No saben los dolores de cabeza que siempre tengo y el alto precio que debo pagar no tiene precio. Además, sufro de delirios de persecución, como si alguien o algo muy poderoso colgara un hacha sobre mi cabeza, pues si hablo y participo, me entrometo en algo, es malo, pero si no lo hago, también es malo. Y siempre se repite aquella voz a sotoboche: oye tú, toma cartas en ese asunto. Quizás deba ir al psicólogo porque gente que considero muy importante, de mucho mando, me dice que yo también lo soy y de forma contradictoria otros afirman que no soy relevante. No puedo más. Les diré que tuve por lugar de nacimiento a Colombia en 1948, así que pronto cumpliré 70 años, lo cual es una edad suficiente para la jubilación. ¿Usted cree que me dejarán ir a la pensión? Al principio éramos 21 miembros, pero actualmente somos 35. No sé cómo he sobrevivido, pues en 1962 suspendimos a un cocodrilo que sigue nadando en las aguas del Caribe y casi me devora. ¿Le tengo más respeto?
Usted es inteligente y ya lo sabe. Soy la Organización de Estados Americanos, la OEA. Al principio adoptamos un documento, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero me han salido varios miembros respondones y han creado organizaciones y movimientos sociales que me tienen en jaque el año entero. En confianza les cuento que sufro las consecuencias de tener un secretario general con una brújula solo mirando al norte y comete más errores y crea más problemas que un libro de matemáticas. Sin embargo, afirman que sus cuentas bancarias están muy claras. Olvidaba decirles que mi sede, casualmente, está en Washington. La OEA, ¿qué personaje? Durante todos estos años de constante guerra económica, una cosa ha quedado demostrada: la capacidad del gobierno chavista de encontrar soluciones para sortear los obstáculos. Volvamos con la opinión de nuestro experto del Centro de Política Internacional, Juan Ángel Cordero Martínez. Han sido muchas las acciones que el gobierno venezolano ha ido tomando en el tiempo para poder enfrentar esta guerra económica. Desde el punto de vista financiero, están apostando a la criptomoneda, al petro. Creo que es una idea del gobierno venezolano muy interesante, que ha abierto muchas expectativas internacionalmente, como una de las salidas fundamentales para poder sortear estas medidas económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que esta moneda del petro ha levantado muchas expectativas también hacia lo interno de la población venezolana, y creo que es una medida muy usada y muy interesante. Es la única criptomoneda que hoy en el mundo es respaldada por los recursos naturales del país, por el petróleo, por el oro, por el coltán, o sea, importantes recursos económicos que tiene el país que están dándole fortaleza a esta criptomoneda venezolana. Creo que todas las esperanzas del gobierno están puestas de que esta criptomoneda pueda ayudar a desmontar toda esta guerra financiera contra el país, sobre todo esta guerra hacia la especulación financiera a lo interno del país. Esto es una de las medidas. Pero las otras medidas son de carácter interno, o sea, cómo se está organizando toda la actividad económica en función de los 11 motores productivos, de manera de que la producción interna de los principales renglones, desde el agroalimentario hasta la industria de procesamiento de los materiales estratégicos que posee, sea capaz de generar, satisfacer las necesidades del mercado interno y crear una exportación, o sea, diversificada, que le permita al gobierno de acceder a las divisas frescas que le permitan implementar las medidas de desarrollo que ellos tenían previstas en el Plan de la Patria. Ya en el plan de gobierno del presidente Maduro como candidato presidencial ya se habla del Plan de la Patria al 2025. Continuamos con nuestro tema de hoy, la guerra económica contra Venezuela. Además de la presión externa e interna que sufre el país, hay un tema que ha sido utilizado como bandera por los enemigos del gobierno de Nicolás Maduro. Aun cuando existe una férrea voluntad política por eliminarla, todavía constituye una de las prioridades a resolver. Hablamos de la corrupción. Veamos declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela ofrecidas a la prensa en ocasión de su visita a Cuba para firmar un convenio de cooperación judicial entre ambos países. Vean ustedes, la corrupción administrativa, el delito de narcotráfico, ¿verdad? El blanqueo de capitales. Entonces yo creo que hemos dado un paso adelante. Nosotros tenemos una escuela de fiscales de un altísimo nivel, certificada por 2 universidades nacionales, que la hemos potenciado aún más, elevando su nivel académico con la contratación de nuevos profesionales, que nos va a permitir también, a través de este acuerdo de cooperación y lo que podamos hacer con nuestros colegas, avanzar aún más también en un plano que para mí es importante, que es el plano internacional. Porque yo entiendo que estas luchas, y así termino, no son solo locales. Combatir la corrupción administrativa tiene alcance regional porque el blanqueo de capitales se hace fuera de la frontera de tu país. Y los delincuentes huyen y lavan esos capitales, los legitiman fuera de la frontera de tu país.
y el dinero lo colocan fuera de la frontera de tu país. Entonces tiene que haber una persecución regional. Por esa y otras muchas razones, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, han acompañado todos estos años a la Revolución Bolivariana en defensa de su soberanía. La declaración final de la 15ª Cumbre del ALBA, celebrada recientemente en Venezuela, reconoció el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar elecciones presidenciales de acuerdo a sus normas y procedimientos internos y respaldó los desafíos del gobierno por encontrar respuesta a los problemas políticos y económicos de la nación sudamericana. Menfesi Eversley nos amplía. En la declaración aprobada en la 15ª Cumbre del ALBA-TCP en Caracas, el pasado 5 de marzo, se ratificó la plena vigencia en el actual contexto de agresiones a los países progresistas de la región, con más saña sobre Venezuela. La posición de Cuba en este escenario fue reafirmada en las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, al decir que hoy el ALBA tiene como tarea estratégica e impostergable la defensa mancomunada de la República Bolivariana de Venezuela. Condenamos las medidas coercitivas unilaterales y la injerencia externa contra el proceso bolivariano y chavista que amenazan la paz y el diálogo entre venezolanos con propósitos desestabilizadores y generan penurias a su población. Cese la agresión económica contra Venezuela para que su pueblo pueda disfrutar los derechos conquistados por su revolución. En la declaración aprobada en la 15ª Cumbre del ALBA-TCP también se respaldaron los esfuerzos de las autoridades y del pueblo venezolano por encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos. En ese sentido, reconocen el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar en las elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional, estatal y municipal, conforme a sus normas y procedimientos internos. Vemos claramente el intento de tratar de descalificar, de legitimar al proceso revolucionario de Venezuela. Líderes esenciales de la patria grande insisten en el firme respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su gobierno y al proceso democrático que dirige. Del mismo modo, rechazan la política intervencionista del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de algunos países de esa organización en contra de las naciones progresistas de la región. Problemas de cualquier país deben ser resueltos por su pueblo. Está bien que acompañen algunas autoridades, organismos. No es posible que una institución así como la OEA sea cómplice de cualquier intervención, golpismo del gobierno de Estados Unidos. No entiendo cómo puede haber algunos latinoamericanos o sudamericanos al servicio del imperialismo. Pero solo quiero decir, hermano Maduro, no está solo. Los mandatarios y demás representantes en la cita concordaron en lo que en su discurso planteó Raúl. La única solución a los problemas de los venezolanos está en manos de los propios venezolanos. A pesar de la llamada guerra de cuarta generación, Rachel, que Occidente y sus aliados sostienen contra Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro propone contrarrestar su impacto con el fortalecimiento de los programas de protección social y de los sectores más vulnerables. Así es. Entre ellos están el aumento del sistema de pensiones, incremento de salarios a todos los trabajadores de la administración pública, otorgamiento de bonos de ayuda a mujeres embarazadas y para discapacitados. En vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 20 de mayo, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene ante sí un gran desafío: marcar el inicio de un nuevo tiempo, de renovación, de cambios necesarios de cara al futuro.
Renovación constante, esa es la palabra de orden que también hacemos nuestra. Hoy, a propósito del Día de la Prensa Cubana, para acercarnos cada vez más a usted. Por eso les recuerdo que su opinión es fundamental para conformar nuestra agenda de trabajo, que ya es la suya. Y justamente en el aniversario primero de nuestro programa llegan nuestros colegas del Canal Caribe y del gremio en general. Muchas felicidades. Nos despedimos, no sin antes reconocer que aún nos falta mucho por aportarle al periodismo que exigen los tiempos de hoy. El reto es grande, pero nuestra fuerza es mayor. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.